This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of 5 Plus Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Caso de COVID na syudad subiya na 193. City Health Office ta continua di ila targeted testing. Gobierno local tiene razón na lifting del Sunday lockdown a mediante el COVID-19. Continua el home quarantine mga locally stranded individual. Online streaming del misa ta continua. Este porción taliba con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. El caso del COVID-19 na ciudad ya subió a 193, donde un persona residente del San Roque amo el reciente persona infectado del mencionado enfermedad. Aquí la historia. Viernes del noche, el Task Force COVID del Ciudad de Zamboanga reporta que uno también del mga persons given liberty, quien taman quarantine ecozone, él tiene que man positivo de especial cuantos días quarantine facility. Este según si ZC192, un 70 año el edad, quien ya reclama de más temprano acerca el diarrea. Y le va según con él en Zamboanga City Medical Center para el check-up y sabe que tiene el gastroenteritis ita experiencia el moderate dehydration. Dayon con él ya le va man swab por eso, ya puede saber el su kondisyon que positivo el del COVID del viernes. Él ahora admitido na Zamboanga City Medical Center ese tiempo del sábado de noche. Otro nuevo caso también él puede registrar el Task Force COVID. Este es ZC193, un residente del barrio de San Roque. Él un 54 años mujer quien tiene daan enfermedad de community acquired pneumonia y chronic kidney disease. Como tiene comorbidity insigilas con el man swab, ali parte na Zamboanga City Medical Center como parte del protocol. Por eso dayon niya puede saber que él es positivo de COVID. Con el man admit na hospital este tiempo. Na presente tiempo tiene 5 mga de Zamboanga admitido na Zamboanga City Medical Center que mga COVID positive. Tiene ahora total de 38 active case el COVID-19 na syudad de Zamboanga. Albert. Iabla el City Health Officer Dr. Dulce Amor Mirabite kita continua sila ase con el targeted testing. Según con Mirabite, iapodea sila ase el targeted testing na 9 mga baryo ta incluhi el Calarian, Mampang, Santa Maria, Zone 1, Zone 2, Mercedes, Baliwasan, Salaan, itambien barrio del Tumaga. Total de 181 mga persona según el pwede sila at olya tinet close contact na mga pasyente el pwede sila man testing. Según kung Mirabite, taprekura sila identifika el di ila testing capacity. Iprekura pa kumpra mas mucho testing kits el gobyerno lokal. We have made the test in 9 barangays already. Calarian, Mampang, Santa Maria, Zone 1, Zone 2, Mercedes, Baliwasan, Salaan, and Tumaga. There are about 181 close contacts and those with high risk of exposure that have been tested. El gobierno local tiene razón na lifting del Sunday lockdown mediante el COVID-19. Aquí el historia di Marifita Mayo. Y explica el alcalde María Isabel Climaco Salazar si por qué decidí el Local Interagency Task Force COVID para manliftia con el Sunday lockdown mediante con el amenazo de COVID. Asun con el alcalde, necesita ya manlift con el lockdown cada domingo para pueda también abrir el mga negosyo y recobría hinay-hinay na di ila perdisyon. The reality now is there is really a risk in the community. That is why tiene siyempre limitasyon even if we allow Sundays. Por causa kay kiragat kita ayuda también na ekonomiya con aquellos que hasta domingo ta puede también buscar la vida.
Pero según con el alcalde, tiene siempre limitación el movimiento del mga gente, siendo hindi siempre todo libre puede salir durante el día de domingo. Base na guidelines de Local Interagency Task Force COVID, puede lang salir durante el día de domingo, el mga tiene quarantine pass A y B, el mga authorized personnel outside residence. Aunque lifted ya el lockdown na día de domingo, hindi siempre puede salir el mga edad de 21 año pa abajo y el mga senior citizens. Sige, syempre kita ko na di aton mga quarantine passes and por eso gani el di aton city legal permiti gayot con este polisiya pero necesita gat kita usa con el di aton quarantine pass. Mientras tanto, habló el City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite que subía na 193 el confirmado caso de COVID na syudad. Si Miravite habla, anticipa sila que ay mas subi pa siendo mucho yung mga LSI y returning OFW el tapo de bira na syudad, aumento pa el otro mga pasahero. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El continua según siyempre mandaman home quarantine con el mga locally stranded individuals o LSIs dentro del 21 días. Esta mediante que tiene kanila el taman positibo na COVID-19 aquí na syudad de Zamboanga. Es el cosa y habla el alcalde Ben Climaco del fin del semana siendo ta falta según facilidad el syudad para akomoda con el mga LSIs. Solamente el mga returning OFWs lang el kung ken el pone na quarantine facility del di aton syudad. Mientras tanto, el online streaming del misa ta continua aquí na syudad. Takil storya di Emil Tuban. El Archobispo dal aviso con el mga iglesia katoliko aquí na syudad kay hace misa por medio de live streaming. El GBPI-TV 11 niya asirunsyado ng mga grande iglesia igual aquí na katedral tapo di mira cuantos mga deboto ta andaresa na Tetuan Parish Church no itamen gente y aquí tamen nagiwan bien preparado gad el dila parokya maski no hay misa. Yapon sila mga markers para on disintal mga gente. Kami na iglesia, no kere kami will be caught unprepared. Sí. So, estaba mo kita na GCQ, no? Estaba kita na GCQ, kabar all we thought, no? Pensaba ready kami. Kasi anda kita na MGCQ, I understand, pwede 50%. So, we will not be caught unprepared. So, sa kabidaan, mga markers na mga pews para man-observe social distancing. Si Reverend Father Marsh Villagracia explica si por qué sila no ay conduci misa na dia de Domingo. Na mga Catholic churches aquí na Archdiocese of Zamboanga, hundreds of Catholics attend Sunday Masses. Hundreds. So if man-open kita, kaba for every mass just persona lang, it's not practical. It's not practical. So, for example, and sucede no? Si Chenekin anda aquí na iglesia de Giwan, 50. Kaya mo ganun yung 100 sa kita atin de misa. Kamar allowed just persona lang, man devolver 40. So, it's not practical. So, the decision of the Archbishop is wise, no? Kung sa makita ase kung nakil sobra 10 persona. Kabar si abla ta makita kay taga na elastima mandalang intra na delikado tamen el social distancing. Tapi di si Father Marsh Villagracia kung mga bibientes kimira lang na di ila live streaming i-chene tamin sila on air na mga estasyon de radyo. So daton mga Catholic faithful will continue to view mga masses through live streaming na mga parokya. Kay I understand the mga parokya aquí na Zamboanga, taas misa through live streaming and also we also have on the air in our Catholic radio station. El mensaje de Father Marsh Villagracia con mga bibientes que resagita para mansiro ya el caso del COVID-19 na syudad para bira na normal el teatro estada aquí. El iglesia abierto lang para con el mga deboto para onde sila hace el rezo. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. El gobierno local ya aclara que el reglamento del National AITF, el 10 persona que está permitido durante el misa na mga iglesia. Takil storya di Marifita Mayo. Ya permitía el Interagency Task Force COVID na mga iglesia katoliko para conduci misa, pero tabla ng COVID protocols que 10 persona lang, el puede entrar na iglesia para atende misa.
A mediante con este decidí el Archdiocese of Zamboanga para suspender lang mientras tanto con el conducta del actual misa na mga iglesia, siendo ba kanobaya, hindi sila pwede kontrola con el número del di ila mga parokiano quien con ansya siya atende misa después el cuantos meses. Asungo con el portavoz del Local Interagency Task Force COVID y City Secretary Attorney Kenneth Beldua, Policía del Gobierno Nacional para permitir con 10 mga persona lang atende misa ita kumpli lang con este el gobierno local. Quer kita hace claro que este policía de 10 persona lang el ta puede atender mga religious gatherings, este policía que impone el gobierno nacional por medio del Interagency Task Force. ¿Cuántos del mga grupo el ta cuestiona con este hablando que bien limitado lang el número del mga devoto quien puede atender misa, pero mucho mga gente el ta puede entrar na mall. Según con Beldua, ya permitía abrir con el mall y otro mga establecimiento de negosyo na mga lugar bajo na GCQ para ver podía man recover hinay-hinay el ekonomiya. Al mismo tiempo, para poder también viran a trabajo aquellos mga minimum wage earners después por cuantos meses ya descansan a trabajo por causa na COVID. Este diaton mga malls, they are not really kita expected also to cater to families. These are opening, they are opening because of the fact that our economy has to recover, and we have to allow also, especially our minimum wage earners, to be able to get back to work. Y habla también si Beldua que tiene responsabilidad el mga dueño de mall y otro mga establecimiento de negocio para imponer con el minimum health protocols contra COVID na di ila lugar para asegurar también según el protección del di ila mga customers. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Público vigila acerca del medicina dexamethasone. Aumentao caso de COVID na Basilan. SUV accidental na tubungan. Agua na syudad necesita pa siyempre konserva a mediante el ulan. Persona herido de tiro na Pasunanca. Esta y otra noticia después de cuantos mag-aaviso. Budgetwise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budgetwise Ayala and Budgetwise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budgetwise Talon-Talon. Budgetwise, pasok sa budget! May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. Values-oriented, well-rounded students. Windsor-less now senior high ready. Located at the heart of the city. Come and join us now at Windsor. We are socially responsive and globally competitive. Standard education. Windsor is a friendly school. Your key to success. I am proud to be Windsorians. Hooray! They're proud to be Windsorians. Yeah! Now you can be Windsorians. They can now be Windsorians. Visit us now. Windsor International College now accepts senior high and college enrollees. Located at Tomas Laudio Street, fronting RCBC Bank, with telephone number 955-5811, or you may call or text at 0917-770-6938. The magic of radio. This is the
the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Threatening the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Mga doktor, talyama con el público para ayuda vigila acerca el medicina de dexamethasone. Aquel historia. Ya que deben alborotado na frontera internacional el descubrido del un medicina que puede asigun cura magat tiene grave condition de pasyente tiene COVID-19. Este medicina amol talyama sila el dexamethasone que undaan medicina eta vende na merkado kita usa para diferentes klase de enfermedad o kondisyon como el rayuma, allergies y otro más. De más temprano tiene asigun estudio ya ase kita usa con este medicina na cuantos mga pasyente tiene COVID. Ita tiene asigun este buen epekto pero na clinical trial pa lang. Este el explica el uno del mga infectious disease specialist del syudad, Dr. Salip Nastra Jumaani del Zamboanga City Medical Center. Sigun kung Dr. Jumaani, hindi pa este pwede usab basta-basta na mga pasyente tiene COVID. Yung isa na requiring mechanical ventilation, ibig sabihin natutubuhan. So when yung na-observe nila sa those patients with just given the routine care, there was a high mortality rate among those patients requiring ventilation. Tapos, kung tiningnan nila sa those patients were given dexamethasone, maganda yung effect. Okay. Accordingly, 1/3 of those ventilated patients were saved from death, and then 1/5 of those patients requiring oxygen were saved from death, and then no benefit siya for those patients not requiring an oxygen. So yung conclusion ng test, yung dexamethasone, it will save 1 person among those 8 mechanically ventilated persons from death, and it will save around 20 patients of those COVID-19 patients requiring oxygen, but no effect on those COVID-19 patients who does not require oxygen. Según también con Dr. Jerome Barrera, un endocrinologist y presidente del Philippine College of Physicians Western Mindanao, que esta clase de medicina necesita regulain no usa el mga vivientes como bakuna kontra COVID, siendo tiene este mga grande posibilidad o tiene side effects na mga gente. Manada ka naton araw ta sali maski na Facebook na el dexamethasone usa kita as vitamins para man-prevent kita COVID. So hindi kel el purpose. So mira to el trial kay el COVID nuevo man kel di aton enfermedad. So COVID-19 patient na critical na yan tubo kunele amo kel el tausa kita dexamethasone. Siya ni kita mga pasyente no tatomaya dexamethasone maintenance chen sila dali dila doktor. Kasi dali dila doktor tablas el doktor kanila kwanto days usually sila toma. Most of the time tamanda si kita as pinakalargo 14 dia lang. I-aclara el specialista que no hay pa certified vaccine ella puede kriya para prevenir el COVID-19 hasta este mga tiempo. El solamente asigun puede lang asel mga vivientes amo para kre con el aviso del diaton otoridad isigi con el minimum health standard kaya abla el Departamento de Salud. Ito matamin asigun vitamina para kita fuerte el immune system. Tiene asigun sa is COVID positive el provincia del Basilan este mga tiempo. Del pasado semana tiene que mantes positivo el 15 años bata, anak del manmaridable COVID positive residente del Kulay Batulamitan. Mientras tiene también un locally stranded individual o LSI que tiene travel history desde Malaysia, él tiene que man positivo también. Con el 15 años jovencito ya ponían a di ila isolation facility mientras el paciente LSI, el isolated ya también. Nakundusi aura el contact tracing el mga oficiales del Basilan. Un SUV aksidenta na barrio del Tugbungan. Takial istorya di Emil Tuban. Dos vehículos y un tienda el tiene destrozo después el un Honda Civic ya puede Banga alina barangay de Tugbungan del sábado de noche. Pasigsag na corre este sinisaw kotse y cuando eliga aquí na un tienda ya puede Banga con el SUV color negro. Yaman derecho na tienda. El SUV ya tiene mga destrozo na su adelante y el tienda destrozo también el dila estante. Alina PS6 na tetuan ya tiene confrontación el driver del dos vehículo y el dueño del tienda. Ya puede siempre kanila arreglar el investigador del caso. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga.
Paapela pa siyempre sa Zamboanga City Water District na dila consumers sa mga tiempo para kontinua conserva el agua mediante el fuerte ulan. Siguro mas reciente aviso del Water District que below normal pa siyempre el kondisyon del agua alina diversionary dam na Pasunangka. El normal nivel del agua talina 74.20 pero aura talilang na 74.18 cubic meters above sea level. El continua según implementa el water rationing na syudad este mga tiempo. Mientras tanto, otro persona o un persona herido de tiro na barrio del Pasunangka. Aquí la historia de Emil Tuban. Un persona herido después con el tiral desconocido sospechado alina barangay de Pasunangka anoche. Mga alas 9 pasada anoche, tiene que reportar alina Police Station 7 na Santa Maria que tiene un persona tumbao alina Garcia Drive na Lantawan Busay Pasunangka. Por eso el police ya anda ialiba con el biktima na ospital. Pulisya puede identificar con el biktima como si Ricky Ramos, residente de Barangay Mampang, así como con el mga vivientes sa alina lugar. Seneta hace lagas con este víctima y tira con él, y cuando alcanza con este alina escuro, y escapa el sospechado, después él tira con el víctima. El víctima tiene herida en su estómago y admitido pa este alina Zamboanga City Medical Center. Na estación del Police Station 7 na Santa Maria, tiene quien reclama que este motorciclo del víctima amolia se bangga con el diila coche mientras parking alina Maestra Vicenta mga alas 9 pasada anoche. El police arata hace para la investigación si quien aquel persona tira con el víctima y porque con él asegad apas hasta allá na Lantawan. Polisya puede encontrar con él un bala de calibre 45 en el lugar del incidente y continúa pa sila hacer la investigación. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, mataas ang kalidad nito. Masarap na, safe pang kainin. Huwag masila sa imported rice! Mahalin ang sariling atin! Sa ating mga bayaning magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang! ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El discusión no hay sangada. Todo lunes a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo a las 2 del tarde. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. ¿Cuándo? May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut.
Iabla el City Tourism Officer Sarita Hernandez que total de 2,453 mag-LSIs y returning OFW ella podía mandabolbe para aquí na syudad el gobierno lokal. Asigun con Hernandez, más de 800 pa del mag-LSIs el esperanza volver na syudad. Mientras tanto, iabla si Hernandez que está pa suspendido el viaje del aeroplano estaba na Cebu para aquí na syudad de Zamboanga. Según Hernandez, hindi pa permiti el viaje de Cebu para aquí na syudad, siendo ya pone otra vez bajo na ECQ con el Cebu. Siya según COVID protocol que no hay viaje en mga lugar bajo na ECQ. Base na datos, yatsen niya kita 2,453 locally stranded individuals to include el diaton mga ROF, kaya lega akin na diaton syudad sa Zamboanga. 3 persona arrestado na kaso de droga. Taki el storya di Emil Tuban. Pulisya po aresta con el 3 mga persona con droga prohibido durante el bypass operation alina barangay Santa Maria inatetuan del sábado de noche. El personal del Police Station 9 na Ayala conduci bypass operation alina Villa Santa Maria ya po aresta con estos Candad Gerald Alagasi, 44 años, residente de Camino Nuevo, y si Michael Planas, 42 años, residente de Alina Villa, Santa Maria. Policía puede recubrir con un grande paquete de sospechosos shabu, tiene valor de 200,000 de pesos y al 300 pesos marcado Sen. Mientras tanto, el personal del Police Station 6 na Tetuan ya conduce también bypass operation al Linawaray Drive na barangay de Tetuan. Ya puede arrestar con este si Ernesto Lim, 35 años, residente de Santa Catalina. Con él puede kupiska el mga droga prohibido y el marcao Sen. Con este sospechado libal police para Alina Police Station 6 na Tetuan. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ya puede sangga el personal del Task Force Basilan con el explosión del un IED Alina Bohe Pahu na un kayapukan del viernes del aga. Este después que puede reporta kanila que tiene un bomba na lugar. Sila puede recubrir con el 3 mga 60mm mortar y otros mga componentes del bomba. Un incidente de trouble el sucedió na 3 mga separado lugar del fin de semana. Otra vez, aquí la historia de Emil Tuman. 3 insidente de trouble na 3 separaw lugar alina Veterans Avenue, Toribio, Tetuan, Inabarigon, Tugbungan ayer tarde. Ya tene report ka tiene mga burracho tamantahyahan alina Isla Verde na Veterans Avenue. Por eso responde el pulis. Iya puede agarra con el mga envuelto aquí. Kung Bobong Ramillano ya puede alcanzar pulis ta agarra bolo, ya itahyagat ele con este si Jobin Lorenzo. Así con Jobin, ya rabia con ele este si Bobong kay tahuga sila hantak. Iya perde este, por eso ya pega este sampal con ele. Iya bombyatan ele con este. Alias sa si Bobong bolo, iya asya con Jobin lagas. Na estasyon del PS6 na Tetuan ya po del pulis kanila arregla. Iya man abrasahan pa sila, iya po delang estos volve. Alina Toribio Tetuan 2 grupo eleginda na estasyon después estos se man rambol na kamino. Iya po delang asigun asekodol sospecho kanila mientras tamaneha sila motorsiklo. Iya aliaya principial rambol. Pero po delang tamen kanila arregla kay mampamilya lang sila. El pulis mga tano de barangay Tugbungan ya kundusi tamen con estos Candalari Bansil irenante naong después estos semantahyahan alina Barigon ayer tarde. Ya rabia este silari con este sinaong por causa con el unsako. Pulisya prikura lang tamen kanila arregla kay man uban lang tamen sila na trabaho. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Y ahora el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Buenas noches, aquí el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, el posible pa siempre experiencia el ulan. Es el efecto del Intertropical Convergence Zone aquí parte na Mindanao. Amo es el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. Tell me cuando
El ciudad de Zamboanga ya registra el a 193 confirmado caso del COVID-19 del pasado día. Esta persona residente de San Roque quien tiene daan enfermedad. Pero el cosa bueno aquí que 150 del mga persona el ya queda ya bueno mientras el 38 tali na mga isolation facility y hospital taprecura recubrir na mismo enfermedad. Amos el razón porque hinay-hinay ya taaploha el ciudad con el movimiento del mga vivientes por causa necesita considerar el negocio para la economía del ciudad. Ayer el primer domingo donde lifted ya el total lockdown na ciudad, quiere decir puede salir aquellos mga quarantine pass holder A y también B. Pero la observación del Dateline Zamboanga que menos lang siempre el gente afuera por causa limitado el viaje del mga vehículo. Por eso aquellos lang tiene magadaan vehículo o tiene privado vehículo, amo el quien puede mira na mga camino. Tiene negosyo ya abri ya durante el aga lang, pero después observa que poco lang el gente ya será llegar al mediodía del ayer. No quiere también el mga negosyante tiene aumento gastos de pago na di la sueldo del mga trabajante y corriente después poco lang el quien tanda compra kanila. Ayer también ya principia el curfew de las 11 del noche hasta las 4 del madrugada. Pero el gente dol ana ya volve temprano na casa amos el talyama sila el adjustment del mga mejoras que ta sucede na syudad. Roga kita que este COVID-19 el desalehaya na di atong pueblo para pronto kita bira na normal el vida. Maskin online streaming pa syempre el mga religious activities na iglesia, continua lang syempre kita ofrece el rezo para no hay más vida que el perde por causa ng COVID-19. Y este libraw el di aton familia o kada ikwalan mga pamilya. Magabisinos un poco de komentaryo lang aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes opinión y comentario, envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el diato na noticias para este día de lunes, junio 22, año 2020. En calor de la entera fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Taabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5.